Damos gracias una vez más a nuestro Padre Celestial que nos concede en esta hora poder alabarle y glorificar su santo nombre. Realmente nos llena de gozo que nuestro Padre nos dé esta oportunidad, aunado a esto que nos prepara también para que podamos recibir la palabra de nuestro Señor. En esta oportunidad queremos ministrar la palabra del Señor y queremos anunciarles que durante varios domingos vamos a estar estudiando una de las cartas más hermosas que el apóstol San Pablo pudo haber escrito. Yo quisiera que ustedes me pudieran permitir, ¿verdad?, poder incursionar en uno de los libros que yo diría que pudieran expresar mayor afecto, afecto de un siervo para sus discípulos, de un siervo o como de un pastor que tiene cuidado de su grey. Esta carta que vamos a estar estudiando realmente es una de las cartas donde el apóstol Pablo mayormente expresa su cariño, el cariño de un servidor de Dios para sus discípulos. Evidentemente que este es el libro de Filipenses. Mis amados hermanos, vamos a estar estudiando por varios días este libro y vamos a tratar de poder obtener todas las enseñanzas o hasta donde Dios nos dé la gracia de este precioso libro. El apóstol Pablo, como ustedes sabrán, él escribió 13 cartas y de estas 13 cartas que él escribió hay prácticamente 4 que tienen una connotación muy especial. Lo especial que tiene es que se conocen como cartas carcelarias. ¿Por qué cartas carcelarias? Bueno, porque precisamente el apóstol Pablo las escribió estando él en la cárcel. Estas son las cartas de, por ejemplo, del libro de Efesios, Colosenses, la carta a Filemón, y dentro de ellas está esta carta que se conoce como la carta de los Filipenses. Mis amados hermanos, ustedes se preguntarán, ¿y por qué queremos nosotros estudiar o por qué queremos tomarnos el tiempo para inquirir y estudiar sobre este libro? Bueno, hermanos, en realidad creo que el meditar en la carta a los Filipenses creo que puede darnos mucha ayuda, mucha bendición por el tiempo en que estamos viviendo. Es un tiempo, yo diría que es un tiempo histórico, único casi, ¿verdad? Sabemos que en tiempos lejanos también sucedieron pandemias como la que estamos pasando y todo esto ha traído cambios en nuestra manera de vida, ya sea de manera provisional o no sabemos si esto va a ser permanente, como sea. El asunto está, hermanos, que la carta de Filipenses tiene, diríamos, un acorde en la época que estaba viviendo el apóstol Pablo con el tiempo que estamos viviendo hoy de dificultades, de adversidades. Por ejemplo, hoy nos estamos viendo nosotros con varias limitaciones, no nos podemos mover con tanta libertad. No podemos negar, hermanos, de que hemos sido afectados en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Más de alguno de nosotros hemos perdido algún amigo entrañable, a alguien yo sé de que ha perdido sus familiares y esto ha producido dolor en su corazón. Hay otras vidas que inclusive han perdido su trabajo. O hay otros que al no tener el dinero para poder pagar la renta, el alquiler de su casa, han tenido que salir de esos lugares. Y todo esto ha sido motivo de tristeza, todo esto ha sido motivo de desánimo. Y incluido en todo esto podemos decir vidas que son creyentes, vidas que aman a Dios. Y esto ha traído un gran desaliento y un gran desánimo. En fin, hermanos, el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, creo que al meditar profundamente en esta carta, ha de ayudarnos, hermanos, para tener ánimo y para que en medio de la pérdida nosotros podamos tener el gozo de lo que tanto el apóstol Pablo habla en el libro de Filipenses. Yo no sé cuál es el daño que usted podría estar teniendo o ha tenido en relación con toda esta situación circunstancial que nos ha venido, ¿verdad? Pero con todo y esto,
vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo también él padeció, también él sufrió, también él pasó vicisitudes, incomodidades, y que con todo y eso él sigue hablando y escribiendo acerca del gozo. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Poder decir, Señor, ¿cómo me puedo yo gozar en las pruebas? ¿Cómo me puedo gozar yo en las situaciones que lo más normal y natural es que traiga tristeza o que me haga perder fuerzas para continuar haciendo lo que estoy haciendo? Hermanos, vamos a ver esta carta de Filipenses. El tema que se considera en toda la carta del libro de Filipenses es el gozo del cristiano en medio de la adversidad. Por ejemplo, pudiéramos ver nosotros una escritura que pudiera ser quizás una escritura central para poder ver todo el panorama de lo que es el libro de Filipenses. Pudiéramos citar, son varias expresiones donde el apóstol Pablo habla de gozo, gozémonos, alegrémonos, regocijémonos. Y esta es una de ellas, Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 6, cuando dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Quisiera detenerme en este momento para que pidamos a nuestro Padre Celestial su bendición. Y más que nada también dentro de esa bendición, la comprensión de cómo puedo yo gozarme en medio de la calamidad, en medio de esto que nos ha tocado vivir. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude? Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros en esta mañana te agradecemos por la oportunidad de abrirnos los cielos para alabarte. Gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que está siempre dispuesta para lavarnos y limpiarnos. Y así de esa manera, Señor, acercarnos confiadamente al trono de gracia y al trono de misericordia. Hoy por hoy, Señor, queremos pedir tu bendición. Queremos pedir tu bendición, Señor, para comprender lo que tú le revelaste a tu siervo, el apóstol Pablo, Señor, de cómo podía él gozarse en medio de la adversidad. Para nosotros quizás es muy difícil comprenderlo, pero por eso te pedimos en oración que tú nos des la gracia para alcanzar a comprender, para alcanzar a entender, Señor, esa dimensión del gozo en medio de la dificultad. Bendice a tu siervo, Señor, ayúdale en sus debilidades. Bendice a mis amados hermanos y a cualquiera que esté oyendo esta enseñanza en esta hora. Señor, pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Lo usual cada vez, hermanos, que hemos de tomar algún libro con algún texto amplio y al fin con el propósito de tener más edificación y comprensión de lo que estamos o de lo que queremos enseñar, siempre nos apoyamos en un contexto, es decir, hablamos del contexto próximo y hablamos de un contexto histórico. Y en esta oportunidad yo no quisiera faltar para que tengamos una mayor edificación y quisiéramos nosotros saber, hermanos, acerca de cómo es que el apóstol Pablo llega a Filipos. ¿Por qué para el apóstol Pablo la iglesia de Filipenses es una iglesia que goza para él de mucho cariño y de mucho afecto? ¿Por qué será? Y nosotros quisiéramos ver un poquito del contexto histórico de esta carta. En primer lugar, hermanos, Pablo, podríamos decir, había comprendido muy bien el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en relación con lo que es la gran comisión. Todos sabemos, los que somos creyentes, sabemos a qué nos referimos con la gran comisión. La gran comisión tiene que ver con el mandato
imperativo de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el evangelio a toda criatura y en todo lugar. En esta ocasión nosotros recordamos que, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, encontramos ese mandato que dice, id y haced discípulos. Dice, predicando este evangelio en todo el rincón del mundo. O como también se dijo allá en el libro de los Hechos, cuando se dijo, me seréis testigos en todo lugar, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Pareciera ser que el apóstol Pablo recién había sido convertido a nuestro Señor Jesucristo, pues como que no esperó mucho después del entrenamiento que nuestro Señor le había dado allá en el desierto de Arabia. Que entonces, hermanos, acercándose a Jerusalén, inmediatamente el apóstol Pablo en obediencia salió, hermanos, como un misionero obediente ante esa gran comisión y comenzó a predicar el evangelio, llegó a Antioquía. De Antioquía, hermanos, él usó la iglesia de Antioquía como el centro de partida para comenzar su ministerio de su apostolado. En eso prácticamente ha estado el apóstol Pablo. Y entonces lo vemos nosotros incursionando en todos estos lugares de Asia Menor. Y pasando hacia Menor, llegando a estos lugares de Grecia, como se conoce hoy en día. Y entre esos encontramos, hermanos, que fue allí como cuando él llegó a Filipos. Si usted tiene su Biblia, casi la mayoría de las Biblias, al final de la Biblia siempre aparece algunos mapas geográficos donde se nos presentan los lugares bíblicos, pero dentro de ellos también, como un motivo de mucha importancia, casi siempre aparecen al final de nuestras Biblias las rutas o los viajes que el apóstol Pablo realizó. Y en esta ocasión, Pablo está usando su segundo viaje misionero. Y si usted tiene su Biblia, entonces usted alcanzará a ver que prácticamente el apóstol Pablo y Silas parten desde Antioquía y comienzan ese recorrido en lo que es Asia Menor. Lo que había sucedido es que había habido, dijéramos, un desacuerdo entre Bernabé y el apóstol Pablo. Qué tremendo, hermanos, siervos del Señor, preciosos siervos del Señor, pero que no se puede negar de que hay veces, incluso dentro de los siervos del Señor, pudieran haber diferencias. Bueno, pues Bernabé salió por otro lugar y entonces el apóstol Pablo, con un colaborador llamado Silas, entonces ellos comenzaron a salir de Antioquía y comenzaron a viajar, hermanos. Y entonces si usted mira el mapa, ¿verdad? En el capítulo 16 aparece esto que le estoy narrando. Entonces prácticamente hay un recorrido sobre la península de Anatolia y luego visitan allí algunas comunidades que habían sido fundadas por el apóstol Pablo anteriormente, atraviesan Derbe, siguen caminando, pasan por un lugar que se llama Listra y allí en Listra hay algo bien hermoso. El apóstol Pablo identifica a un discípulo, a un joven que realmente vendría a ser de gran ayuda para el apóstol Pablo. No solamente de ayuda para el apóstol Pablo, sino también para la iglesia. Qué hermoso, hermanos, cuando se encuentran colaboradores idóneos para llevar a cabo la obra del Señor. Nos referimos a Timoteo. Fue precisamente allí en Listra, capítulo 16, versículo 1 en adelante, vemos cómo el apóstol Pablo se hace acompañar por Silas y también por Timoteo. Y así comienzan por toda esa área de lo que hoy podría ser parte de lo que es Turquía hoy en día. Más adelante, según como aparece el mapa, llegan a Galacia del sur y atraviesan Misia pasando por Troas. Espero que usted me esté siguiendo ahí en el mapa. Donde finalmente, hermanos, el Espíritu Santo los lleva por esa región de Macedonia. Pasan nuevamente por Troas, llegan a una isla de Samotracia, pasan por el puerto de Neápolis y finalmente llegan a una tierra que se llama
Filipos, ¿verdad? Filipos es el nombre de un conquistador, de un gobernador, que entonces lleva su nombre. Es allí, mis amados hermanos, donde suceden hechos muy importantes que quedan registrados en la palabra del Señor. Todo esto fue en el segundo viaje del apóstol Pablo. Allí en Filipos, que es, por cierto, de donde se refiere la carta de los filipenses. Allí en Filipos sucedieron varias cosas hermosas. El apóstol Pablo, pasando por allí, comenzó a predicar de manera evangelista y entonces varias mujeres estaban escuchando el mensaje del apóstol Pablo, pero había una mujer en especial llamada Lidia. Esta mujer, que era vendedora de púrpura, que era lo que se utilizaba para teñir los vestidos de mucha elegancia en aquel entonces, dice que Dios le abrió el corazón a Lidia. Creemos nosotros que Lidia era una mujer de negocios, era una mujer, dijéramos, acomodada, por así decirlo. Pero dice la Escritura, lo más interesante, que su corazón fue abierto. Escuchó el mensaje de Pablo y lo que ella hizo fue acercarse, y no solamente eso, sino que inmediatamente se bautizó, como dando testimonio de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Otro acontecimiento que sucedió allí en Filipos es que había una mujer que tenía espíritu de adivinación y que entonces comenzó a decir por todos lugares: miren, estos hombres son varones de Dios que vienen hablando la palabra de Dios. Pero es interesante que ese espíritu de adivinación, a pesar de que estaba hablando de que Pablo predicaba la palabra de Dios, a Pablo no le pareció bien, porque ese tipo de adivinación, aunque si bien es cierto que estaba diciendo la verdad, no tenía su origen en Dios. Entonces prácticamente había un espíritu extraño que entonces el apóstol Pablo como que no le gustó mucho, y entonces prácticamente, hermanos, hizo un exorcismo. Es decir, sacó el espíritu de esa mujer. ¿Y qué cree usted que sucedió allí en Filipos? Que los dueños de esa muchacha, o sea, los que se beneficiaban por el trabajo de esa muchacha de adivinación, inmediatamente vieron que su negocio se les vino abajo. Y entonces, hermanos, comenzaron a incitar a la gente, a decirle de que Pablo, Silas, Timoteo estaban trayendo enseñanzas extrañas. Se amotinaron, hermanos, y creemos que como en aquel entonces Filipos estaba dominado por romanos, que entonces soldados les tomaron, les dieron de latigazos, les golpearon y finalmente los metieron a la cárcel. Allá estaban en el último rincón de la cárcel, y entonces, hermano, dice que habían puesto un cepo, es decir, los habían inmovilizado. ¿Y qué cree usted, hermanos, que sucedía allá, con el apóstol Pablo? ¿Cree usted de que ellos estaban tristes allá en el último rincón después de que los golpearon, los lastimaron? Dice la palabra del Señor de que ellos estaban allá en el último rincón cantando alabanzas, cantando himnos. No estaban deprimidos, hermanos. No estaban tristes. No estaban con espíritu quejumbroso, sino que dice que alababan al Señor. Y lo otro, se ve que alababan tan fuerte al Señor que los demás presos los escuchaban cantando alabanzas en medio de todo eso. Allí en ese lugar también sucedió otro acontecimiento, y el acontecimiento es que el Espíritu Santo, bueno, hermanos, obró de tal manera de que vino un gran terremoto, las cárceles se abrieron, y en ese instante, hermanos, las cadenas y lo que tenía en opresión, se rompieron y se vieron ellos liberados, pero no salieron corriendo. Otro acontecimiento hermoso que sucedió allí en Filipos es que el carcelero, al ver de que las cárceles se abrieron y que pensó que todos los presos se habían ido, él se iba a quitar la vida. ¿Por qué? Porque la costumbre o la ley romana es que el carcelero tiene la responsabilidad de que no se le vaya ni un solo preso.
Y si se le va uno solo, entonces él tiene que pagar con su propia vida. Que en ese momento el apóstol Pablo, que conocía las leyes romanas, intuyó de que este hombre se iba a quitar la vida, que el carcelero se iba a quitar la vida, cuando le dijo: no te hagas ningún daño. Mira, aquí estamos todos, no nos hemos ido. Y entonces el carcelero le hace la pregunta a Pablo: ¿qué debo? Le dice, para ser salvo. O sea, él estaba hablando de su vida física, de su integridad física. ¿Qué debo yo para ser salvo? Y las famosas y populares palabras que salen del apóstol Pablo: cree tú en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Y dice que en ese momento los llevó a la casa imagínense qué gratitud del carcelero, que los lleva a su casa, los atiende con amabilidad, les da de comer. Estaba tan agradecido el carcelero. Bueno, pero parece ser de que regresan a la cárcel y como que los gobernadores de ese lugar de Filipo le dicen al carcelero que los libere. Y no, le dice el apóstol Pablo, nosotros somos ciudadanos romanos, que nos vengan a sacar a nosotros de aquí. Y cuando el pueblo se dio y los gobernadores se dieron cuenta de que eran ciudadanos romanos, entonces ellos temieron y se acercaron a esa cárcel con mucha amabilidad y sacaron de la cárcel a Pablo y a Silas. Pero inmediatamente sucedió algo. ¿A dónde se fueron Pablo y Silas y Timoteo? Se fueron a la casa de Lidia y allí estuvieron. No sabemos cuánto tiempo estuvieron, pero después de que estuvieron allí en la casa de Lidia, el apóstol Pablo continuó su ministerio. ¿Pero qué sucedió? Hermanos, que varias vidas lograron creer en nuestro Señor Jesucristo. Y prácticamente allí empieza la iglesia de Filipos. Estamos hablando de los años aproximadamente 48, 49 después de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mis amados, ahí quedó establecida la iglesia. Y entonces esta iglesia, pues con el tiempo vio como Pablo prácticamente había padecido por causa del evangelio. Allí lo apedrearon, allí, hermano, le golpearon, lo vapulearon y ellos pudieron ver el precio que había pagado el apóstol Pablo y los siervos del Señor, que entonces, hermanos, creemos nosotros que desde allí comenzaron a tener gran afecto por la vida del apóstol Pablo. Así que, hermanos, Pablo, en esta ocasión que escribe la carta, él está en la cárcel, está encarcelado por causa del evangelio. Se dice que el apóstol Pablo estuvo en 2 ocasiones presos, ¿verdad? Y en esta oportunidad está en Roma, prácticamente, hermanos, está allí amarrado a una cadena. Sin embargo, Pablo, hay algo que hay que reconocer, que hasta ese lugar, los de Filipos, el afecto que le tenían al apóstol Pablo, que incluso le mandaban ofrendas, le mandaban ayuda a este siervo del Señor. Lo vemos en Filipenses capítulo 4 del 14 al 15, donde dice: sin embargo, dice Pablo, reconoce la ayuda que le envían. Sin embargo, dice, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, dice, ninguna iglesia participó conmigo en cuestión de dar, sino que solamente vosotros participasteis de eso. Ahora, Pablo no piense de que los apreciaba a ellos solamente por las ofrendas. No, hermano, porque alguien dice, sí, este siervo del Señor aprecia a los hermanos por las ofrendas que mandan. No, el apóstol Pablo tenía mucho aprecio por la manera como habían recibido el evangelio. Podemos verlo nosotros aquí mismo en Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre, decía el apóstol Pablo,
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. No hay cosa más preciosa para un pastor, para un siervo del Señor, para un obrero de Dios, hermanos, que cuando está sembrando la palabra encuentra corazones nobles, encuentra corazones humildes, sencillos, que entonces reciben la palabra con aprecio. Para un servidor del Señor, esto es un estímulo para continuar con mayor ahínco, con mayor fuerza en servir al Señor. Y esta iglesia de Filipenses había sido una iglesia muy noble, porque había recibido la palabra con gratitud y al mismo tiempo con aprecio al apóstol Pablo. ¿Dónde se encontraba Pablo cuando escribió la carta? Bueno, ya lo dijimos, Pablo se encontraba preso en una casa, es decir, lo que conocemos hoy como estar preso de manera domiciliaria. Y esto era por causa del evangelio. Estaba allí en ese lugar, era una casa que estaba siendo rentada, alquilada, y él estaba amarrado en cadenas juntamente con un soldado. Entonces, un soldado romano, él estaba encadenado, pero también estaba encadenado Pablo. Y entonces, en ese lugar, hermanos, es donde él se encontraba. Ya para ese entonces, ya habían cristianos en Roma. Creemos, hermanos, que algo que pudo haber consolado al apóstol Pablo era la existencia de estos hermanos que llegaban a esa casa y que entonces, hermanos, podían tener un culto de adoración o de edificación a través de la vida del apóstol Pablo. El año en que escribió esta carta, ¿verdad? Haga una comparación del tiempo en que estuvo en Filipos, porque el año en que él escribió la carta prácticamente estamos hablando de los años 58 hasta por ahí así, por el año 62. No hay precisión de cuánto fue que él escribió la carta, pero sabemos que él estuvo, como dijimos anteriormente, estuvo preso en dos lugares. Uno fue en Cesarea y la última ocasión en que él estuvo preso fue prácticamente allí en Roma. El contexto bíblico histórico, por así decirlo, de que es que los filipenses, o sea, ¿qué había acontecido de esta carta? Es que los filipenses, al darse cuenta que el apóstol Pablo podría haber tenido necesidades y que estaba preso en aquel lugar, entonces lo que hicieron fue mandar a un servidor del Señor llamado Epafrodito. Epafrodito era el que llevaba la ofrenda. Entonces va donde el apóstol Pablo, le entrega la ofrenda y entonces el apóstol Pablo lo que hace es preparar esta carta. Aprovechando que ha llegado Epafrodito, prepara esta carta, pero ¿qué sucede? Que Epafrodito se enferma, hermanos, y se enferma de gravedad. Y entonces hasta Epafrodito se siente tan mal porque estando allá enfermo, él se pone a pensar de que los de Filipos han de estar angustiados, afligidos de saber que él está enfermo porque les ha llegado la noticia. Pero hermanos, Pablo dice que se enfermó de muerte. Creemos que Dios usó al apóstol Pablo. Pablo fue usado repetidamente en hacer milagros. El asunto está que entonces ahora Epafrodito regresa y regresa con esta carta que vamos a leer y vamos a estudiar usted y yo. Mi hermano, no piense de que hoy se va a terminar esto. No, apenas estamos dando una introducción de lo que es el estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Así que hoy por hoy, ténganme paciencia, hermanos, porque solamente es la introducción a la carta. La próxima reunión que tengamos, vamos a estar incursionando ya en el primer capítulo y en los primeros versículos. Pero hoy por hoy, como decía el apóstol Pablo, sopórtenme un poco. Porque solamente estamos viendo el panorama, hermanos, el contexto. ¿Quiénes eran los filipenses? ¿Por qué Pablo los amaba tanto? ¿Por qué Pablo en medio de la tribulación les hablaba del gozo? Algo que necesitamos nosotros
hoy en día, porque usted y yo probablemente estamos preocupados, afligidos, limitados. No sé cuál es su aflicción. Quizás la suya no tenga que ver nada con lo que es la pandemia. Quizás sus aflicciones son otras. Pero aquí estamos, como dicen, barriendo con todas las aflicciones, con todas las preocupaciones. Esta carta de Filipenses, hermanos, oremos porque Dios nos ilumine, nos dé el entendimiento, cómo poder gozarnos en medio de la aflicción, en medio de la necesidad. Aleluya. Se dice que esta es la carta más personal de todas las cartas que el apóstol Pablo pudo haber escrito. Entonces, lo que se nota al leer cada parte de los versículos es que había una relación, diríamos, íntima entre Pablo y los hermanos de Filipenses. Prácticamente la carta, aunque su énfasis, su tema principal es el gozo en medio del sufrimiento, también, hermanos, la carta tiene una connotación de agradecimiento. Agradecimiento. Hay vidas que, por ejemplo, cuando han recibido algún servicio de los hermanos, algún servicio de diferente índole, hay veces que dicen que no es necesario darle las gracias porque ellos finalmente lo han hecho para el Señor. Sí, hermanos. La situación es que cuando hay un servidor de Dios y que está dando su servicio para el Señor, es viable de que el siervo del Señor exprese su gratitud. ¿Ve? Digo esto porque hay servidores que, hermanos, no tienen la humildad o la sencillez en su corazón de ser agradecidos por aquel bien que los feligreses muchas veces se lo hacen a los servidores de Dios o a la iglesia y no hay ninguna expresión de gratitud. En este caso nosotros tenemos una enseñanza muy preciosa. Esta carta es una carta de agradecimiento. ¿Por qué? Por la ayuda que había obtenido el apóstol Pablo a través de los hermanos. La palabra gozo, es interesante que en los 4 capítulos que tiene la carta se repite continuamente la palabra gozo o sinónimos de la palabra gozo. Por lo menos 16 veces aparece la palabra gozo en los 104 versículos que tiene todo el libro. El tema, prácticamente al ver y estudiar la carta, uno se preguntará, bueno, el protagonista indiscutiblemente que es el apóstol Pablo. Pero no es así, hermanos. El protagonista ni es Pablo, ni son los filipenses, ni tampoco es Epafrodito que aparece varias veces, ni Silas ni Timoteo. Prácticamente el protagonista principal es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos amados, si una carta de tipo afectiva es tan cristocéntrica o cristológica, como también se puede decir, es esta carta, la carta de los Filipenses. Por eso es que debemos de apreciar mucho, hermanos, porque es en esta carta donde realmente se exalta y se da el reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo es una vida tan comprometida, sí con la iglesia, pero sobre todo tan comprometida con aquel que es su Señor, del cual él en varias escrituras se pone él como su esclavo. El protagonista es nuestro Señor y él, el apóstol Pablo, muy comprometido. Tan es así que en Filipenses, en el capítulo 1 y versículo 21, Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Se da cuenta qué comprometido estaba con el Señor? Para mí, mi vida es Cristo. Y aun si yo muriera, también eso me resulta en qué, decía Pablo, en ganancia. ¿De qué nos habla esto? Nos habla del compromiso que tenía realmente el apóstol Pablo por servirle a su Señor. ¿Cuál era el anhelo del apóstol Pablo? El anhelo del apóstol Pablo, hermanos, era verse que las cosas que él tenía
o las cosas que él sabía que fueran de índole natural, o la popularidad o el conocimiento, la idea del apóstol Pablo era, hermanos, decirle a los de Filipenses: lo que más anhelo y lo que más deseo es conocerlo. Óigame, y alguien diría: pero Pablo, pero si hay alguien que conoce a Cristo, ese eres tú. Y sin embargo, hermanos, este servidor del Señor dice que lo que más deseaba, lo que más anhelaba, era conocerlo. Vea lo que dice este pasaje, Filipenses capítulo 3, versículo 10. He querido tomar algunos versículos que son, diríamos tal vez para nosotros, más sobresalientes y que nos hacen llamar la atención para despertar en nosotros el deseo de estudiar con más profundidad el libro de Filipenses. El apóstol Pablo dijo en el Filipenses capítulo 3 y versículo 10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando, dice, a ser semejante a él en su muerte. Eso era el anhelo de Pablo, ser como nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también decimos que el apóstol Pablo, si bien su interés era nuestro Señor Jesucristo, pero también tenía preocupación e interés y cuidado por la iglesia de Filipenses. Pablo, hermanos, él era testigo de cómo la iglesia se había entregado a Jesucristo. Podríamos decir de que Pablo podía reconocer de que la iglesia era una iglesia unida a Jesucristo, interesada por Jesucristo, que para la iglesia el valor era Jesucristo. Que entonces, hermanos, el apóstol Pablo tenía la confianza para poder, diríamos, dirigirse a la iglesia, y si lograba ver algún detallito que necesitaban ser ayudados, ser exhortados, ser redirigidos, él lo hacía con toda libertad, por la intimidad también que tenía del apóstol Pablo a ellos. Ahora, el apóstol Pablo no se dirige a ellos como el apóstol Pablo, esclavo aquí en Roma, le escribe a la iglesia de Filipenses. No, el apóstol ni siquiera usa el título de apóstol. Si usted puede, lo vamos a ver más adelante. Pero el apóstol Pablo se dirige a ellos como sus hermanos, como sus amigos, como que si fueran hijos en la fe. No hace uso de su título de apóstol, sino que se dirige a ellos. Más que nada, el apóstol se presenta como un siervo, como alguien que es esclavo del Señor, y no hace uso del título. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, con tal de que la gente sepa con quién está hablando, decimos el doctor fulano de tal, el licenciado fulano de tal, para que entonces haya equidad de respeto o de reconocimiento de con quién se está hablando. Pero aquí Pablo no. En otras cartas, si Pablo lo hace, sobre todo en la iglesia de Corinto, que no le querían reconocer su apostolado, el apóstol Pablo hace uso de su título. Pero aquí con los filipenses les habla como de corazón a corazón, pero tiene la libertad de exhortarlos. Tienen la libertad de inclusive decir: aquí hay algo que no está bien y deben de corregirlo. Un ejemplo de eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 4, versículo del 1 al 7. Dice la escritura: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y aquí había un problemita. Lo vamos a estudiar a fondo cuando lo escudriñemos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también en los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Pero por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Hermanos, algo que también sobresale la carta, que vamos a poner mucha atención en esa porción cuando la estemos estudiando, es que si hay una carta donde hay una proclamación y una exaltación de nuestro Señor Jesucristo, es esta carta. Sobre todo, particularmente, el capítulo 2 del versículo del 6 en adelante, hasta por allí por el versículo 9. Inclusive, hermanos, se dice que esto es como un poema del Espíritu. Otros han dicho que es como un himno que ha salido del corazón del apóstol Pablo, donde reconoce la gloria y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo su humildad. Quisiera hacer uso del pasaje para que usted se diera cuenta de qué es lo que estoy hablando. El apóstol Pablo habla de Cristo y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Aleluya. ¿Cómo habrá escrito? ¿Cómo se habrá sentido el apóstol Pablo en el momento en que él estaba escribiendo estas palabras que para nosotros se sienten de gran bendición? Así que, hermanos, esto es lo que vemos nosotros en la carta de Filipenses. Y como hemos dicho anteriormente, de lo que más habla el apóstol Pablo en esto es el gozo. Pero si hablamos del gozo, de lo que vamos a estar desarrollando, hermano, no estamos hablando de cualquier gozo, sino que estamos hablando de lo que Pablo escribe, es donde vemos que el concepto del gozo de lo que el apóstol Pablo tiene, no es del gozo que puede producir las cosas de este mundo, de lo que pudiera producir mi hobby favorito, o de las cosas en las cuales yo me deleito. No, hermanos, el gozo de lo que el apóstol Pablo está hablando, y es el desafío para nosotros, hermanos, es que el gozo está centralizado en la persona preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ese es el gozo, hermanos, que debemos de conocer, porque muchas veces pecamos cuando nos distraemos siendo carnales. Hermanos, buscamos alegría o quizás gozo, deleite en otras cosas más que en nuestro Señor Jesucristo. La pregunta debiéramos de hacerla nosotros: ¿qué estará pasando en nuestras vidas? ¿Qué estará sucediendo que realmente no llego a esa dimensión del gozo del cual el apóstol Pablo está hablando? Que su gozo realmente está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier gozo. Pablo ha encontrado un gozo, hermanos, que para nosotros muchas veces nos es difícil el de poder encontrar. Diríamos, hermanos, que este será el motivo importante, o este sería el motivo importante de cómo es que Pablo habla de este gozo, pero un gozo que es en medio de la dificultad. Y aquí la pregunta sería: ¿cómo encontrar ese gozo en medio de la dificultad? Por eso decíamos, hermanos, que vamos a ser bendecidos. Por lo menos es mi oración. Porque la carta del apóstol Pablo a los filipenses, diríamos, hermanos, que va con la idea de decirle a la iglesia: gocémonos en Cristo, gocémonos en el Señor. Diríamos que al estudiar esta carta, no deja de ser eso un misterio. Un misterio que necesitamos
que se nos sea iluminado para poder comprender y para poder entender, hermanos, cómo podernos gozar en medio de la carencia, cómo poder gozarnos en medio de la tribulación, de la necesidad o de la dificultad. Ese es un misterio que está escondido aquí en el libro de Filipenses. Y que durante estos días, hermanos, yo voy a orar y le suplico que usted ore también. Para que descubramos cómo es que puede haber ese gozo en medio de la pandemia o de lo que pueda suceder circunstancialmente alrededor de todo esto que nos está aconteciendo o que nos pudiera acontecer en el futuro. Que Dios nos ilumine y nos diga, Señor, ¿y yo por qué no me gozo? Porque yo me gozo, Señor, si me voy allá a Cancún. ¡Qué gozo! Yo me gozo, Señor, si mi equipo favorito logra ganarle al contrincante. ¡Qué gozo! El apóstol Pablo nos presenta un gozo superior a eso. Digo esto, hermanos, porque muchas veces nosotros, en nuestra carnalidad, y me incluyo, hay veces que nos inclinamos a gozarnos en cosas de este mundo. Y el apóstol Pablo está diciendo, el gozo que tú tienes en este mundo no tiene comparación con el verdadero gozo que hay en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestra petición es, Señor, muéstrame ese gozo, para que cuando yo esté pasando lo que esté pasando, nunca me falte el gozo del cual tu siervo está hablando. Hermanos, póngase usted a pensar cómo un hombre de Dios, y estoy hablando de Pablo, cómo un hombre de Dios cuya juventud, podríamos decir, tuvo fama. Creemos que el apóstol Pablo fue una vida con muchas comodidades, porque nadie que pudiera estudiar bajo los pies del doctor o del filósofo Gamaliel podía él ser un discípulo sin que sus padres no le sostuvieran. En aquel entonces los discípulos se iban a vivir con su maestro, pero eran sostenidos por sus padres. Y cómo esta vida que pudo haber tenido comodidades, pudo haber disfrutado de los bienes de la vida, logró encontrar mayor gozo cuando perdió todo eso. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es de preguntarnos en la vida del apóstol Pablo, cómo alguien teniendo las posibilidades de casarse, de tener hijos, de tener familia, él nunca manifestó una vida de tristeza ni de decepción. Él nunca pudo decir, no me veo realizado porque no tengo una esposa. No me veo realizado porque no tengo hijos. Sino que es una vida que, no teniendo todo eso, tenía gozo. Hay vidas, hermanos, los solteros, los viudos o los que no pueden tener hijos, viven en una condición de depresión, de tristeza. Viven en una condición, hermanos, como esas flores marchitas, que solamente porque no tienen un esposo, una esposa, un novio, una novia, o solo porque no tienen hijos, o solo porque no tienen la casa ideal, el coche ideal, eso les hace vivir en un estado de depresión permanente. Preguntémonos cómo Pablo, no teniendo y habiendo tenido la oportunidad de tenerlo, porque Pablo, hermanos, muchos consideran de que se casó, pero que enviudó joven, pero no se volvió a casar. Encontró su gozo en otro lado. ¿No cree que ese es el gozo que necesitamos muchos de nosotros? Que no nos sentimos realizados porque no tenemos el título, porque no tenemos la esposa, porque no tenemos el novio, porque no tenemos hijos, porque no tenemos la casa, porque no tenemos aquí, porque no tenemos allá. No me siento completo. Hermanos, aquí Pablo se sentía completo. El gozo estaba en él. Ahora, no estamos hablando de un extraterrestre. Pablo era un hombre de carne y hueso como usted y como yo.
Sin embargo, él había conocido el gozo. La pregunta es, ¿cómo Pablo puede escribir mostrando gozo aun cuando sus mejores amigos lo abandonaron? ¿Cómo Pablo puede hablar de gozo cuando los discípulos en los cuales él había puesto su confianza le dieron la espalda? ¿Cómo se siente usted cuando una amiga o un amigo lo defrauda? Ay, hermanos, viene la tristeza, viene la depresión. Pareciera que Pablo no era de ese tipo de vidas. Él fue abandonado. Y abandonado por buenos discípulos. A tal punto que ahí en Timoteo dice, solo yo he quedado. Solo yo, el único que me acompaña es Lucas y Timoteo. Pero de ahí todos se han ido. Sin embargo, había algo que no se había ido en él. El gozo. Yo no sé cuántas veces a ustedes lo han defraudado sus mejores amigos o vidas en las cuales usted había puesto su confianza y de repente puede que le den la espalda. Y entonces cada vez que usted se recuerda de esa vida, inmediatamente viene la tristeza, inmediatamente viene la depresión. No así en Pablo. Entonces vale la pena preguntarse, hermanos, ¿cómo es que alguien que fue apedreado, fue golpeado, alguien que soportó castigo, le dieron de latigazos, todavía conserva el gozo? Hermanos, alguien que haya padecido todo esto, es como para tirar la toalla, es como para desanimarse, es como para decir, así no. No, así no se vale. Miren, hermanos, todo lo que padeció el apóstol Pablo, usted lo puede ver en la segunda carta de los Corintios, cuando se dice de que fue azotado, aguantó hambre, se enfermó, pasó tantas vicisitudes, pero no lo vemos reclamándole. No vemos reclamándole, ni quejándose con Dios. Algunos de nosotros, cuando alguna cosa no nos resulta bien, hermanos, uno puede tomar dos actitudes. Cuando las cosas, como cristiano, cuando las cosas no nos resultan bien, uno puede tomar dos actitudes. Quizás una de ellas, hermanos, es enojarse. Y enojarse con Dios, reclamarle a Dios, Señor, si yo soy una persona buena, no le hago mal a nadie. Es más, Señor, estoy yendo a la iglesia, llevo mis ofrendas, doy mis diezmos, colaboro. Y Señor, ¿y con esto me pagas? ¿Y con esto, mira lo que me ha sucedido? Entonces puede tenerse esa actitud, una actitud, dijéramos, de reclamar, de enojarse para con Dios. ¿Verdad? Alguien puede decir, sí, yo sé que tú eres un Dios soberano, yo ya lo sé, pero no es justo. Todo eso puede resultar en reclamos. Hermano, estudiando muchas veces la historia y biografía de muchos siervos del Señor, encontramos que casi la mayoría de ellos les acontecieron cosas muy dolorosas y muy difíciles. Pero lo más hermoso es verlos que no abandonaron la caminata. En medio de tanta situación, ellos persistieron. La otra situación, hermanos, que podría suceder es el ser indiferente y decir, hasta aquí voy a dejar de servir. Es decir, mejor me quedo callado, esto que me ha sucedido, mejor hasta aquí. Pero no era así en el apóstol Pablo. Así que, hermanos, Pablo nos da un ejemplo, una ayuda. Decimos, hermanos, que muchas veces nosotros que tenemos años de ser creyentes y muchas veces nosotros nos ofendemos, nos lastimamos y si alguien no se dirigió a nosotros, no nos saludó o no nos contestó el WhatsApp, ya uno comienza a sentirse
allí herido, resentido. ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta más conocer el gozo del Señor. ¿Verdad? Muchas veces nos resentimos si alguien en la iglesia sentimos que no tenemos química con el hermano, con la hermana, ya se nos ve el gozo. Ya no somos el mismo ni la misma. No así en el apóstol Pablo. Si mi equipo favorito perdió, ese día, hermanos, pasamos tristes. O toda la semana o todo el mes. Hay gente que hasta golpea el televisor cuando su equipo favorito va perdiendo. Aleluya, enséñanos, Padre, cómo es tu gozo. Enséñanos a gozarnos en medio de las desavenencias. Enséñanos a gozarnos encima, Señor, de vidas que pudieran decepcionarnos. Señor, enséñanos cómo es ese gozo que permanece. Esta era la experiencia del apóstol Pablo. Pablo decía que él había perdido todo. Lo había tenido como por basura a fin de tener ese gozo, el cual es Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo del 7 en adelante. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis hermanos, eso quiere decir que para Pablo no había otra cosa que lo pudiera entretener o cautivar, porque para él el gozo de su vida era Cristo. ¿Cuál es nuestro problema, hermanos? Mi problema, que muchas veces somos tan carnales, tan egoístas, tan llenos de orgullo, que nos deleitamos en las basuras que ofrece este mundo. De lo cual debemos decirle, Señor, perdónanos. Porque he prestado mis oídos, he prestado mis labios, he prestado mis ojos, he prestado mis manos, he prestado todo mi cuerpo para deleitarme en la basura que ofrece este mundo. Y aún no he encontrado el verdadero gozo y el verdadero deleite en la persona de tu Hijo. Enséñame, Señor. Enséñame cómo puedo gozarme aún en medio de las tribulaciones. Ahora, hermanos, Pablo, él se gozaba. Su gozo estaba en Cristo. Y aunque estaba encadenado, quiero decirles, hermano, que el gozo de Pablo, cuando él escribe la carta a los filipenses, no piense que el gozo Pablo lo encontró en la cárcel. No, hermanos, el gozo de Cristo estaba en Pablo, que cuando lo encadenaron, ese gozo estaba allí. Es decir, que las cadenas no le quitaron el gozo. La cárcel domiciliaria no le quitó el gozo. Es decir, de que el gozo permaneció o se mantuvo antes y después de ser encadenado. Que Dios así pueda ayudarnos. Mis amados hermanos, por causa del tiempo, vamos a quedarnos hasta aquí. En la próxima oportunidad vamos a incursionar en el libro y averiguar de qué manera Pablo encuentra su gozo en nuestro Señor. Amados hermanos, sé que usted y yo estamos viviendo situaciones difíciles que pudieran entristecernos. Pidámosle a Dios, Señor, revélame, ilumíname acerca de el gozo que hay en la persona de Jesucristo. Hermanos, que el gozo del Señor sea nuestro ánimo y sea nuestra fortaleza.
el gozo del Señor. Ese es el tema principal de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Que nuestra oración en esta hora es: Señor, ayúdame a encontrar ese gozo. Anhelo ese gozo. Que a pesar de que las cosas, a pesar de que el día pareció gris, que la lluvia, Señor, es permanente, no se aparte el gozo de nuestras vidas, de mi vida. Yo le invito a orar y que usted le pida a Dios y que le pidamos juntos, porque yo también lo necesito, hermanos, encontrar ese gozo. Que Él sea nuestro deleite, que Él sea nuestra alegría y que todas las demás cosas terrenales, hermano, no tengan el valor que nuestro Señor Jesucristo tiene para usted y para mí. Padre amado, gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo. Porque ciertamente que en Él está el gozo. Tú dijiste, Señor, que Jesucristo es tu Hijo amado y en Él está tu complacencia, es decir, en Él está tu deleite. Ábrenos los ojos para poder verlo. Abre nuestros ojos para poder encontrar el gozo en la persona de Jesucristo. Te pedimos perdón, Señor, porque al no tener la magnitud de esa iluminación y de esa revelación, nuestras carnes, nuestra carnalidad busca deleitarse en cosas vanas, en cosas que no tienen valor. Que te podamos encontrar como el apóstol Pablo te encontró, y que en medio de las dificultades y vicisitudes, él encontró el gozo permanente.